Decíamos hoy que tenemos un programa especial y quiero agradecerle de manera particular la deferencia de haber accedido. Esto está bueno también para los chicos y los nuevos famosos. Tuve la oportunidad de conocerlo en una disertación aquí en el Teatro 3 de Febrero de Fútbol y Literatura con Leopoldo Jacinto Luque, organizada por el amigo Rubén Clavenzani. Y nos dio el honor, Rubén, de compartir el escenario con semejante monstruo, y esa noche le comenté: mire, Juan, tenemos un programa de tal y tales características, me gustaría que venga a Paraná, tenemos la ilusión de que venga. Me dio el correo electrónico y le escribí, y el tipo me contestó enseguida. Y me dijo, no, enseguida, al toque. Me dijo: el sábado 17 puede ser una buena oportunidad, estimado Barisco. Y el sábado 17 soy. Y aquí ha llegado el gran Juan Sasturana, a quien le damos un aplauso grande. Hemos invitado a algunos amigos, está el gran amigo Roberto Trevese, Miguelito López, Adelina de los Baúles Andariegos, para que vean el programa aquí en vivo, porque queríamos compartirlo no solamente con la teleaudiencia, sino con también algunos amigos. Juan, yo le agradezco enormemente que haya tenido el gesto de venir de paso hacia la Feria del Libro de San Carlos. Se vino de Buenos Aires directamente aquí al programa. Exactamente, así que hoy hay una cláusula de letra chica, lo que habíamos firmado vos y yo. ¿En el mail? Barisco, sí, que tiene que ver con una referencia, ya no recuerdo en este momento, porque creo que me cambiaste según el mail la cosa, una vez era asado, otra vez era un pescadito. Es cierto. Que en este caso ha quedado postergado, pero supongo que con fecha a fijar. Cuando ¿no? usted me lo diga, yo lo espero en mi casa con pescados. Pero Eso aparte, me gustó. Peces obtenidos por mis propias manos. Ah, la flauta. No es cuestión de ir a comprar, Juan. Con la malla, me parece. No le importa, pero es artesanal. Sí, sí. Es artesanal. Está bien. ¿Cómo andas, Juan? Un gusto estar acá, muy contento. Y muy contento porque vengo a la zona, porque voy esta nochecita vamos a estar en San Carlos Centro hablando un poco de literatura. Hay un encuentro muy lindo, le agradecemos también a la gente de San Carlos, Juan, que haya tenido la gentileza de permitirnos hacer un alto en el viaje. Él vino directamente de Buenos Aires a la feria y dijo: paro en Paraná, hago escala en el programa y sigo derecho. Así que exactamente. Le agradecemos al intendente, a Gladys también, a Alejandra Cané, por hacerlo hecho posible. Bueno, Juan, su historia, nosotros lo hablábamos con Sebastián, es como que los escritores como usted desmitifican un poco esto de lo estrictamente popular del fútbol y le dan un lugar dentro de lo intelectual, como se dice habitualmente, jerárquico. Digo, usted, Fontana Rosa, Benedetti, al escribir sobre fútbol, desmitifican un poco esa historia, ¿no? Le dan un lugar, por lo menos, al deporte, en este caso a través del fútbol, dentro de la literatura, que hace quizá 30 años, por lo menos en algunos ambientes, no estaba casi usual. No, claro, no había costumbre de escribir sobre eso, ¿no? Es una cuestión de permisos, ¿no? Creo que hemos hablado ya de esto, Washington. Es una cuestión de permisos, de costumbres, de hábitos de la época, de corrección propia de la época, del sentido común de la época, ¿no? Probablemente con ciertos fenómenos que han empezado a cambiar en el campo cultural a principios de los 70, con la revisión del concepto de cultura, incluso en las instituciones educativas, ¿no es cierto?, en la facultad, empezamos a estudiar otras cosas, empezar a darle bola a la cultura popular, a la cultura de los medios, a la cultura masiva, teniendo en cuenta que tiene mucho que ver con la identidad de un país, y además que hay muchísimos grandes autores, grandes artistas que nunca pasaron por el libro, ponele, ¿no? Tal cual. Y entre tantas cosas que está esas zonas marginales de lo creativo que tienen que ver con cierta forma de lo popular, ¿no? Y el fútbol en un país como la Argentina, como otros países, no sé, los brasileños, los tanos, ¿no? Sí, o Latinoamérica. O los ingleses, o cualquiera, es decir, el fútbol es muy importante en esas culturas, y en nuestra cultura lo es, como parte de la salud, como parte de la enfermedad, pero bueno, es parte es algo que ocupa una parte de nuestra cabeza. Los varones de argentinos, en general, el fútbol hay un lugarcito. ¿Y por qué los escritores que escribimos de tantas cosas, por qué no le vamos a dar un espacio? Ahí está, es una cuestión de permiso cultural. Claro. Tampoco, sí, perdón. Sí. Y el fútbol también da muchos recursos porque se lo puede, bueno, por lo que hablamos anteriormente, de lo que significa para este país, por la cantidad de situaciones, desde el amateurismo hasta el profesionalismo y hasta estados de ánimos permanentes en la sociedad, ¿no? Claro, lo que pasa es que el fútbol es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es un juego, es
Es un espectáculo, además es un espectáculo. Sí, ¿no? y que además es un negocio, sí, obviamente. Es un negocio, y es un negocio sobre todo. ¿Y es un problema, Juan? ¿Eh? ¿Es un problema? Algunos aspectos son un problema. Los problemas existen en tanto en cuanto se los formule como tales, ¿no? Bueno, la violencia... Vamos a decir es el un problema. problema de la violencia, el problema del negro, el problema... ¿Cuántas veces? El problema del indio, el problema ¿qué problema de quién? De los indios y de los negros no es el problema de aquello que lo formulan como problema, porque ni el indio ni el negro estaban incluidos en su universo. El fútbol, el problema del fútbol. Bueno, el fútbol es una parte de nuestra sociedad y una parte importante, ¿no? Por ahí en el fútbol, en distintos aspectos del fútbol, funciona como un catalizador. Ahí se refleja la sociedad con muchísima crudeza, en lo bueno y en lo bueno y en lo malo. Si la enfermedad no está ahí, la enfermedad futbolera, con los aspectos más nocivos y más perversos que podemos detectar, la presencia de las mafias, la enfermedad, etcétera, 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 es nada más que un reactivo donde se nota más fenómenos que están diseminados en el comportamiento social. ¿No es cierto? El tipo que escupe, putea desde una platea preferencial es el mismo industrial, o es el mismo tipo, o es el mismo fashion que tiene... No son gente distinta, ¿no? Ya no es un problema de comer antes, ¿no? De clase que... Sí, estos negros incultos. No, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Se arroja el encendedor de del palco que cuesta 500 mangos. Claro, dejémonos de joder, claro. Sí, y es son más complejos complejos todos. todo. La misma gravedad Sí, por supuesto. en el insulto desde cualquier sector de la cancha. Respecto de Totalmente, fútbol, sí. Juan, usted... Pero eso es lo que menos me interesa, a mí me gusta Sí. el juego, Yo escribo sobre el juego en general. Usted, conversando entre bambalinas ahí en el teatro, me dijo Buen que mate, jugaba- ¿le gustó? Yerba Mate Aguantadora, la yerba mate del litoral argentino, y después le vamos a regalar un mate particular, después se lo voy a Y una contar. selección dale. especial. Y una selección especial de Aguantadora también le vamos a regalar. Muy bien, No me tomamos gustó con eso. yuyo, nada extraño acá. Bien, Nada, perfecto. nada raro. Usted me dijo que jugaba delantero cuando se jugaba al fútbol. Cuando era pibe, sí. Y era bueno. Metía goles, era El habilidoso. ambiente donde jugaba era bueno, Ajá. más o menos, qué sé yo. ¿Y cuál fue su primer contacto con el fútbol? Y desde que nací, qué sé yo. A Pero los no cuatro- tiene un recuerdo de un partido, de una situación. Se leía el gráfico, No, pero el fútbol es distinto. No había tele, no había internet. No, pero para cualquiera. El fútbol es sobre todo en las familias futboleras. Si vos tenés un viejo futbolero, como habrán tenido ustedes son Por supuesto. padres futboleros de hijos que pueden serlo o no. Correcto. El fútbol que se transmite por vía paterna, además, en general, ¿no? Ujú. Es una cosa que se respira en la casa, está en la casa. En aquella época, piensen que yo era pibe, yo no soy del 45, así que era un nene, antes del 50, cuando te regalan la primera pelota, a los 3, 4 años empezás a jugar. Y yo vivía en pueblos de la provincia de Buenos Aires, pueblos muy González chiquitos. Chávez. Después Antes. vivía en Médanos, un pueblo, los confines al sur de Bahía Blanca, un pueblo muy chiquito. Es de la primera época que tengo algunos recuerdos puntuales, ¿no? Ujú. ¿Y qué era el fútbol el fútbol profesional, entendido? El fútbol de Boca, River, ¿no? Etcétera. ¿Qué era? Era una transmisión radial. ¿Y era el gráfico o era? Una Eso manera de era. una imaginación permanente. Totalmente, y era el relato paterno. Es decir, el De la mata era un fenómeno, El viejo no sé que, si era un fenómeno. claro, el viejo Claro. que te transmitía el mito. ¿Cierto? Mi papá es bostero. ¿Cuándo se hizo hincha de Boca a mi viejo? Sin haber conocido Buenos Aires jamás, ni haber visto nunca a los jugadores. En alguna Era gira, claro. en la gira del 25. De época. Claro, Boca fue famoso en la gira del 25 y ganó, saltó en popularidad. Como puede ser un pibe que nace cuando Estudiantes fue campeón, o otro que le toca La época etapa de Vélez del River. 90, claro. Exacto. Entonces lo primero que te llega es un relato. Yo vuelvo a mi casa un día y a los 3, 4 años me dice, ¿yo de qué cuadro soy? Le pregunto, me dijo, porque yo no sé de qué cuadro, se preguntaba de qué cuadro en aquella época, ¿no? Claro. Sí. Ya me dice, acá somos de Boca. Ah, bueno, entonces yo también. Vamos. Y esa identidad futbolera, como bien sabemos todos, es inalienable. Ahí cagaste. No tiene raciocinio alguno, claro. Ahí no. cagaste. Vos Sí, podés son muy cam- pocos los rebeldes que... Que se cambia. ¿Qué se rebeldes? cambia. Traidores, ¿cómo rebeldes? Vos podés cambiar de apellido incluso, podés cambiar de... Bueno, ni hablar de mujer. No, digo que o sea. traicionan esa herencia paterna, digo. Son contados con No, los pero está bien. No. Puede ser que la herencia paterna no funcione. Yo conozco a un muy buen periodista que es Gustavo Veiga, que es hijo de Bernardino Veiga y es hincha de River. Bueno. Algo hizo mal Bernardino ahí. Obviamente que era
el relator de Boca. No, pero puede ser que sea por un hermano, no por el padre. Porque el padre no es futbolero, o te peleas con tu viejo y sos por un primo, sos hincha. Pero no, una vez que adheriste, no importa de dónde viene. Sí, ahí puede ser por un amigo, por un partido, por una foto. Pero una vez que adheriste, No se cambia. y eso no se puede cambiar. Cambiamos de religión incluso, abandonamos cosas, y la política ni hablar, ¿no? Te decepcionás. Pero el fútbol no, es un lugar de identidad muy fuerte, sobre todo por lo que vos dijiste, porque es irracional. Claro. Vos no elegís un equipo porque juega bien, ni porque... Sí. No importa eso. Inclusive muchas veces está lleno de contradicciones. porque Totalmente. uno le gusta el fútbol lindo y puede ser hincha, no sé, de Claro, Ferro, se me sí, ocurre. claro. exactamente. Tal Yo cual. soy hincha de Boca y me tengo que bancar el Boca de Falcioni, Sí, ¿no es claro. cierto? Y bueno, está Exactamente. bien. O la conducción de Macri, Claro. ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué me importa a mí eso? Por eso siempre se dice que el club está por encima de los nombres. Que es una realidad. Exactamente. Una realidad. Sí, los colores, la relación con los colores, no importa incluso quién es el que se lo pone, quién se pone la camiseta, ¿no? Juan, hablando de épocas, usted es un hombre mayor, con todo respeto lo digo. ¿Mayor que quién? Mayor que yo, seguro. Seguro, bueno. Estamos viendo fotos Sí. de usted, de su carrera. No, esa foto es una ¿Le gusta payasada, mirarse? Bueno, ¿eh? está con Andy. ¿Le gusta verse? ¿Eh? ¿Le gusta verse? ¿Le gusta cómo sale en televisión? Más o menos, sí. Porque usted es un A tipo veces que sí. de las letras y encontró la televisión ahora. Me encontró la televisión a mí. O usted, claro. Con Ver para Leer fue suceso. Bueno, Sí. ahora tiene disparo en la biblioteca en el género policial. Sí. Digo, ¿cómo es un hombre de esa generación de escritores que por allí la gráfica tiene su raza propia, ¿no? Entrar en este medio audiovisual y pasar a la tele. ¿Cómo es ese momento? Es muy raro. Te provoca mucho. Yo llegué a empezar a hacer alguna cosa en la tele a los 60 años, sin haber tenido nunca ninguna vocación por eso ni nada. Es muy raro. ¿Tenía miedos? Sí, miedo al papelón, sí, claro. Esas cosas siempre, ¿no? Pero supongo que tuve suerte de encontrarme con gente. Primero, te encontrás con gente que sabe. Uno va a un lugar donde no sabe. Bien. Pero yo sé de libros, a mí me llamaron porque yo he leído mucho y porque sé de libros, porque escribo. Por eso me llamaron. Y porque puedo hablar más o menos, ¿no? Pero no porque tuviese alguna experiencia. Y no sabía cómo se podía hacer un programa de televisión porque jamás lo había hecho. Pero tener la suerte de encontrarte con tipos que sí saben. Es más En el fácil. caso de Telefe estaba Claudio Villarroel, que fue el que tenía el programa en la cabeza. Ese formato Terminó siendo un viene personaje, viene un de algún personaje. lado ¿Eh? porque es realmente innovador. Es Pues es una idea de Claudio, totalmente de Villarroel, que ese sí sabe de tele, la pucha sí sabe, ¿no? Tiene una historia, hablando de tradición, de ¿Eh? transmisión, hablando de transmisión paterna, ¿no? Ni hablar, Claro. ahí está. Claro. ahí Bueno, tenés, ¿no? pero lo que pasa, Juan, que también hay un trabajo muy bueno dentro del programa porque hay como una actuación, digamos, permanente. Bueno, ahí está. Que no es sencillo, porque Bueno, uno pero puede ahí ser está. buen conductor, hablar bien. Exactamente. Pero de repente te largan a la cancha a hacer otra cosa y... Hay Pero ahí imagen está. mientras Juan habla. Exactamente, ahí está. Ahí está el asunto. Porque cuando a mí me dijeron, en el cumpleaños de 15 de mi hija Lola fue, hace 6 años atrás. Villarroel estaba ahí porque es muy amigo de la mamá de Lola, ¿no? Entonces estaba ahí charlando y me dice, voy a hacer un programa de libro. Me dice, me parece que vos podrías conducirlo. Un programa de libro por la tele. Digo, bueno, bárbaro. Una Vamos. oferta que no se puede desechar. Claro. Que mejor que hablar de una cosa que a uno le gusta, que vale la pena en la tele. Y en un canal abierto. Y en un canal abierto. Tremendo. Claro, después decir, bueno, pero tenga mano, ¿no? Primero, vamos a hablar de literatura, no vamos a hacer negocio para las editoriales, no vamos a hablar de bestsellers, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de literatura en general. Los invitados los elijo yo. Sí, está todo bien, está todo bien. Pero yo me encontré con el programa armado ya, absolutamente armado, en cuanto a la estructura, la estética, etcétera, etcétera. ¿Y cómo Armado fue por eso gente de, que sabía. cómo fue eso de actuar? Recién veíamos un tráiler de Disparo en la Libertad que también aparece Claro. usted como investigador sacando fotos. Sí, no, Bueno, terminé disfrazado de Papá Noel, he hecho de todo, he hecho cualquier payasada. Porque a mí me gustaba hacer una cosa así. Es decir, nos juntamos con un escritor, con cualquiera, a charlar informalmente, ujú. lo cual no quiere decir boludeces, sino no la seriedad no tiene nada que ver con la desacartonamiento. solemnidad, son Claro. dos cosas Sí. distintas. Se puede hablar de cosas muy serias, como lo puede ser lo que nosotros podemos charlar hoy acá, hablando sobre fútbol, y cosas, seriamente, en el sentido de cosas con algún tipo de sustancia, opiniones sustentadas, ponele.
y no ser solemne, que es otra cosa. Sí. ¿No es cierto? La solemnidad tiene que ver con el acartonamiento, tiene que ver con la formalidad, ¿no? Y entonces le dije, bueno, sí, me va a gustar hacerlo. Bueno, pero tenemos algunas ideas, me dice. Este es de primero, con el negrito Dolina. Con Dolina. Claro. No, el segundo es este. El primero fue con Birmacher. Estamos en Sí, Palermo bueno. hablando de la literatura amorosa para levantar minas. Sí, La sí. teoría del negro. La teoría del Sí. negro permanente. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiene que ver el entrevistado, Juan, a la hora de la charla, no? Ah, ¿qué te parece? Sí. Sí, sí. Te lo hace solo el programa a veces, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, la cuestión es que me dice, yo le digo, bueno, vamos, hacemos, pero me parece que vas a tener que actuar un poco. Y digo, no, yo ni por puta voy a actuar, yo no voy a actuar. Y me explicaron, ¿sabes lo que pasa? No solo porque estaba Fabián Arenilla, que es un actor extraordinario que hacía todos los papeles. Era Juan y todos los Claro. otros papeles los hacía Lo hacía Fabián. Podía ser la mujer Diariero o asesino. la claro. mujer barbuda, podía ser, hizo de todo Fabián, un actor. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que aunque vos lo lleves a La Iseca, o a Piglia, o hables de Flaubert, o hables de Kafka, lo más probable es que si el programa funciona, va a ser porque la gente va a ver qué le pasa, qué problema tiene el pelado ¿Qué este, tiene el problema, señor qué problema este? tiene con los libros, qué problema hay. ¿Y para dónde me puede llevar? Exactamente, es el poder de la ficción. Entonces cada programa partía de una circunstancia, se supone, práctica que yo tenía que resolver, y qué sé yo, que había encontrado que tenía la cama desnivelada y veía que me faltaba el Ulises que yo había usado, de Joyce, que había usado para sostener La pata de la cama. Entonces hablamos de libros gordos y libros flacos. Libros gordos que no se leen, libros flacos que sí, ese es el disparador. Iba a buscar el Ulises. ¿Quién era que no me había devuelto mi Ulises? A buscar el Broly. Otro programa, qué sé yo, era un libro que quería regalarle a mi hija. ¿Qué libro le regalaba a mi hija? Entonces me encontraba con Marcelito Birmacher, hablábamos de eso. Y así, era un disparador siempre, ¿no? Otra vez tenía que recibir a un editor al que tenía que homenajear, más o menos tratarlo bien, a ver si me publicaba en Europa, alguna cosa así. Entonces lo traía a mi casa y cocinaba. Y entonces venía la literatura y la comida. Y así. Otra vez Liniers me dejaba el gato, pues iba el dibujante Liniers, me dejaba su gato. Entonces todo el programa yo andaba con el gato encima tratando y hablaba de literatura Hablaba y el mientras. gato. Hablamos de Baudelaire, hablamos... Para, Y vamos, en ese tenemos que ir a una guión, pausa, claro, tenemos que ir a una quería pausa. preguntarle si, Sí. para después del corte, si en ese guión participaba permanentemente o ya Sí, venía señor. armado. No, el guión era nuestro, no.